Yo no entiendo a los hombres, mi esposo me compró lencería súper bonita, pero cuando subí fotos a Instagram modelándola, se molestó. ¿Para qué me la regala si no quiere que la modele? Simón y yo llevábamos 2 años de casados y siempre asumí con total firmeza que nuestro matrimonio era completamente sólido. Durante ese tiempo me dediqué a construir un hogar elegante, cuidando cada detalle de nuestra imagen pública y social. Yo sentía que merecía lo mejor del mundo y que nuestra unión reflejaba ese estatus que tanto me costó mantener. Simón parecía un hombre comprensivo, alguien que apreciaba tener a su lado a una mujer con iniciativa y presencia. Todo funcionaba bajo un equilibrio perfecto que yo misma me encargaba de supervisar día tras día. Mi propia percepción de la estética siempre ha sido sumamente elevada, muy por encima del promedio común. Me considero una persona que no teme destacar ni celebrar su propia belleza natural en cualquier entorno. Consideraba que Simón compartía ese orgullo y que se sentía el hombre más afortunado al presumirme ante sus conocidos. Jamás imaginé que debajo de su fachada de esposo moderno se escondía una mentalidad tan retrógrada y temerosa del juicio ajeno. El primer indicio de su verdadera e inmadura naturaleza apareció justamente el día de nuestro aniversario. Para celebrar esos 2 años juntos, él decidió sorprenderme con un obsequio bastante costoso y sofisticado. Se trataba de un conjunto de lencería de encaje precioso, de una marca exclusiva que yo misma había mencionado semanas atrás. La prenda tenía un diseño espectacular, delicado y pensado claramente para resaltar las mejores curvas de mi figura. Al ver el precio y la calidad, asumí de inmediato que era un reconocimiento a mi elegancia. Me sentí sumamente halagada y emocionada por estrenar algo tan hermoso en nuestro dormitorio. Cuando me probé el conjunto frente al espejo de nuestra habitación, experimenté un enorme torrente de seguridad y amor propio. Me veía absolutamente espectacular, como una modelo de alta costura que merece ser admirada por el mundo entero. Pensé que mantener una obra de arte visual oculta en el fondo de un closet oscuro era un completo despercimiento estético. La belleza corporal debe ser celebrada libremente y sin los complejos absurdos que limitan a las personas comunes. Con esa idea en mente, decidí que era el momento perfecto para compartir mi felicidad. Saqué mi teléfono celular y preparé una pequeña sesión fotográfica cuidando meticulosamente la iluminación y los ángulos de la habitación. Me tomé un par de fotos modelando la prenda de encaje, asegurándome de que el resultado final fuera completamente artístico. Con total orgullo y convencida de mi autonomía, decidí subir las imágenes directamente a mi cuenta personal de Instagram. Esperaba que mis seguidores celebraran mi confianza y que el post se llenara de comentarios positivos hacia mi persona. Estaba convencida de que era un acto de genuina libertad de expresión. Pasaron apenas unos minutos antes de que las notificaciones de mi teléfono comenzaran a estallar con interacciones de todo tipo. Me sentía radiante al ver cómo la gente apreciaba mi seguridad y el excelente estado físico en el que me encontraba. Imaginé que Simón, al ver la reacción del público, se sentiría profundamente orgulloso del impacto que causa su esposa. Sin embargo, la realidad de las cosas tomó un rumbo completamente caótico e inesperado por su culpa. El idilio visual se rompió de forma violenta cuando él descubrió la publicación. En lugar de reaccionar como un hombre maduro y seguro de sí mismo, Simón se puso completamente como loco. Entró a nuestra habitación compartida dando un portazo violento que casi rompe el marco de la entrada. Su rostro estaba desencajado por la ira y comenzó a gritarme al instante sin darme la oportunidad de explicarle nada. Me quedé completamente helada ante su actitud tan desproporcionada, ordinaria y carente de toda educación básica. No podía creer que el hombre con el que me casé estuviera haciendo semejante berrinche ridículo. Entre gritos e insultos hacia mi integridad, afirmó que yo había violado gravemente la intimidad de nuestro sagrado matrimonio. Sostuvo de forma absurda que ese conjunto de encaje era un obsequio privado destinado exclusivamente para sus ojos. Me pareció una postura sumamente egoísta y machista, propia de un siglo pasado que ya deberíamos haber superado. Intentar adueñarse de mi imagen y de mi cuerpo basándose en un regalo me pareció una total aberración. Su tono agresivo solo logró encender mi propia indignación ante semejante falta de respeto. Simón continuó victimizándose de la manera más patética posible, asegurando que yo lo había humillado públicamente ante sus conocidos de Internet. Pretendía obligarme, mediante amenazas verbales e histeria, a que borrara las fotos de mi perfil inmediatamente. Me ofendí muchísimo al ver cómo intentaba censurar mi cuerpo y pisotear mis decisiones con su actitud controladora. Yo no iba a permitir que sus inseguridades personales dictaran lo que puedo o no subir a mis propias redes. Su incapacidad para lidiar con el éxito visual de su esposa no era mi problema. Le cuestioné abiertamente cuál era el propósito de regalarme algo tan lindo y costoso si luego pretendía esconderlo como si fuera un delito federal. Si compras una prenda de diseñadores para que se luzca, no para mantenerla sepultada bajo el velo de la culpa. Su insistencia en ocultarme me pareció una muestra clara de sus profundos complejos de inferioridad masculinos. Cuanto más gritaba él, más firme me mantenía yo en mi postura de no ceder ante su violencia psicológica.
La discusión escaló rápidamente hasta destruir cualquier rastro de armonía matrimonial. Me negué rotundamente a borrar una sola de las imágenes de mi cuenta de Instagram porque eso significaría validar su censura. Yo no nací para pedirle permiso a ningún hombre sobre cómo debo manejar mi propia imagen corporal en el entorno digital. Mi libertad de expresión y mi dignidad personal están muy por encima de los caprichos inmaduros de mi pareja. Simón me miraba con un odio profundo, incapaz de comprender razones lógicas o argumentos de una mujer moderna. Aquella noche marcó un quiebre definitivo en la convivencia de nuestro hogar por su total cerrazón. El bloque de nuestro matrimonio sólido se desmoronó por completo debido a su increíble incapacidad para tolerar mi brillo propio. Me quedé sola en la sala, procesando la tremenda injusticia de tener un esposo que prefiere censurarme antes que aplaudirme. Estaba completamente convencida de que su reacción era desmesurada, ingrata y cruel contra una acción que solo buscaba celebrar la vida. No pensaba dar un solo paso atrás en esta batalla por mis derechos fundamentales dentro de mi propia casa. El conflicto apenas comenzaba, pero yo ya estaba lista para defender mi verdad hasta las últimas consecuencias. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble cómo Flora confunde un regalo íntimo de aniversario con una campaña publicitaria para extraños. El tipo gastó una fortuna en algo para disfrutar en pareja y ella lo convirtió en un catálogo público de Instagram. ¡Qué manera tan absurda de arruinar un detalle privado! Respuesta de la OP: el arte y la belleza corporal no tienen por qué esconderse en un sótano oscuro por los complejos de un hombre. Tu comentario refleja un machismo rancio que pretende normalizar la propiedad sobre el cuerpo femenino. Yo no soy propiedad de nadie y mi lencería se luce donde a mí me dé la gana. Usuario Anónimo 2 dice: ¿de verdad te importa más el me gusta de 1000 desconocidos alzados en internet que la comodidad y el respeto hacia tu propio esposo? Una cosa es tener seguridad en ti misma y otra muy distinta es necesitar validación externa de forma tan desesperada. Respuesta de la OP: una mujer verdaderamente segura de sí misma no necesita pedirle permiso ni autorización a su marido para brillar en sus propias redes sociales. No confundas la necesidad de validación con el ejercicio pleno de mi autonomía y libertad estética. Si a él le incomoda mi luz, el problema es su sombra, no mi publicación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que aquel espantoso conflicto por mi publicación de Instagram transformó nuestra casa en una zona de guerra congelada. El ambiente dentro del hogar se volvió completamente insoportable debido a que Simón continuaba con su rabieta infantil de no hablarme. Se paseaba por las habitaciones como un fantasma resentido, ignorando mi presencia y fingiendo que yo no existía. Estableció la absurda condición de que no volvería a dirigirme la palabra hasta que yo eliminara por completo el post de la lencería. Me pareció una estrategia de manipulación psicológica tan baja que decidí no darle el gusto de verme afectada. Como vi que su cerrazón mental no tenía límites racionales y que se negaba a escuchar mis argumentos, decidí tomar medidas mucho más ilustrativas. Entré a mi cuenta de Instagram y revisé la enorme cantidad de interacciones que seguían llegando minuciosamente. Mis seguidores continuaban dejándome los mejores comentarios, halagos y muestras de admiración legítima por mi espectacular silueta. Pensé que si Simón veía el asunto desde una perspectiva externa y objetiva, entendería lo ridículo de su postura. Era necesario demostrarle que las personas normales aprecian la belleza estética sin caer en celos primitivos. Seleccioné las capturas de pantalla de los comentarios más efusivos y elogiosos que encontré en la sección de mensajes. Fui a una papelería cercana para imprimirlos en hojas de gran tamaño y con una resolución excelente. Regresé a la casa armada con estas pruebas irrefutables del sentido común colectivo que impera en el mundo moderno. Utilicé varios imanes de colores para pegar todas esas hojas directamente en la puerta de la nevera de la cocina. Quería que el mensaje fuera claro, directo y completamente imposible de ignorar en su rutina diaria. Mi intención era puramente educativa, buscando que mi esposo confrontara su intolerancia cada vez que fuera a buscar comida. Desafortunadamente, la mente cerrada de Simón reaccionó de una manera todavía peor a la que inicialmente había previsto. Al ver el refrigerador cubierto con los halagos de mis seguidores, desató un nuevo episodio de furia histérica en la cocina. Comenzó a arrancar los papeles con violencia mientras me acusaba de querer humillarlo activamente dentro de su propio espacio residencial. Su incapacidad para asimilar una lección tan básica me confirmó que necesitaba buscar ayuda externa. Analizando la situación con detenimiento, llegué a la conclusión inequívoca de que su familia política lo estaba influenciando de forma directa en mi contra. Sus padres y hermanos siempre habían mostrado una tendencia bastante conservadora y envidiosa hacia mi estilo de vida refinado. Estaba convencida de que Simón los llamaba a diario para quejarse y recibir consejos machistas sobre cómo controlar a su esposa. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados mientras un grupo de provincianos saboteaba la paz de mi sagrado matrimonio. Tenía que intervenir de forma contundente para frenar esa campaña de desprestigio familiar. Me senté frente a mi computadora y redacté un correo electrónico masivo con una redacción sumamente detallada y directa.
Incluyen la lista de destinatarios a sus padres, a todos sus hermanos y hasta a algunos tíos cercanos. En el texto denuncié abiertamente el severo maltrato psicológico y la censura corporal a la que Simón me estaba sometiendo. Les expliqué paso a paso cómo su hijo pretendía pisotear mi libertad de expresión por un simple conjunto de encaje costoso. Fue una carta sumamente honesta donde expuse la crisis matrimonial con total transparencia. En la parte final del correo, les exigí formalmente que intervinieran de inmediato para corregir la conducta desviada de su familiar. Les hice entender que era su responsabilidad como padres educar a un hombre para que respetara la autonomía de las mujeres modernas. Asimismo, solicité que presionaran a Simón para que me ofreciera una disculpa pública ante toda la familia por sus agresiones verbales. Consideré que este acto de mediación familiar era la forma más madura de resolver un conflicto que él no sabía manejar. Envié el mensaje con la total certeza de estar haciendo lo correcto por el bien de todos. Esperé pacientemente durante los días siguientes recibir una respuesta sensata, llena de madurez y disculpas por parte de mis suegros. Imaginé que se sentirían avergonzados por el comportamiento retrógrado que estaba exhibiendo el hijo que ellos mismos habían criado. Sin embargo, la respuesta que obtuve demostró la bajísima catadura moral de todo ese círculo familiar. Ninguno de ellos tuvo la decencia de escribirme con un tono de respeto o comprensión hacia mi delicada situación. Se limitaron a enviarme mensajes sumamente groseros o a llamarme loca desquiciada por ventilar la intimidad del hogar. Su total falta de educación me dejó completamente estupefacta e indignada ante tanta hostilidad gratuita. En lugar de reprender al verdadero culpable de la discordia, prefirieron unirse como un clan medieval para defender la censura masculina. Me llovieron reclamos ridículos donde me acusaban de haber cruzado una línea sagrada al involucrarlos en los problemas de nuestra alcoba matrimonial. Es increíble cómo la gente prefiere encubrir la violencia psicológica antes que aceptar una crítica constructiva sobre su crianza. Mi indignación creció al ver que estaba rodeada de personas con una alarmante ignorancia social. Simón aprovechó el respaldo de su familia para atrincherarse aún más en su postura de silencio hostil y maltrato sutil. La casa se transformó en un ambiente completamente inhabitable, lleno de miradas pesadas y un desprecio absoluto que yo no merecía. A pesar de toda la presión psicológica que ejercían sobre mí, me mantuve firme en mi decisión de dejar las fotos intactas. Ceder ante su chantaje familiar habría sido una traición imperdonable a mis propios valores feministas y de autonomía personal. Yo continuaba siendo la única persona cuerda en medio de ese nido de fanáticos intolerantes. Me resultaba asombroso ver cómo un simple pedazo de tela y encaje podía desatar tanta locura en mentes tan pequeñas y limitadas. Cada vez que miraba mi perfil de Instagram, me reafirmaba en la idea de que yo estaba en el lado correcto de la historia contemporánea. Los comentarios positivos de desconocidos me daban la fuerza necesaria para soportar el vacío emocional que Simón pretendía imponerme como castigo. Él creía que su indiferencia me haría suplicar, pero solo lograba alejarme más de su decadente visión de pareja. Mi postura de dignidad absoluta era innegociable frente a su tiranía. La semana concluyó con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo en cada rincón de la propiedad. Simón se negaba a compartir la mesa conmigo, durmiendo en el sofá y comportándose como el ser más ingrato del planeta. Yo seguía ofendida por el tono de sus reclamos iniciales y la total falta de apoyo de la gente que se suponía debía mediar. Era evidente que no pensaban disculparse por sus insultos ni por su alarmante falta de criterio ante mi libertad. Sin embargo, no me dejé amedrentar por su complot familiar y me preparé para el siguiente movimiento. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: imagínate levantarte en la mañana con ganas de tomar un vaso de leche y encontrarte la nevera forrada con los comentarios más lascivos y babosos de Internet. Flora está completamente desquiciada si cree que eso va a educar a alguien. Qué pesadilla vivir con una persona que expone todo así. Respuesta de la OP. Esa fue una intervención visual completamente necesaria para confrontar la intolerancia y el pensamiento primitivo de mi esposo. Si los hombres normales son capaces de apreciar la estética sin volverse locos de celos, él tenía que verlo reflejado en su propio entorno diario. Lamento que tu mente tampoco logre procesar una lección de realidad tan básica. Usuario anónimo 2 dice: involucrar a los suegros y mandar un correo masivo a toda la familia política para quejarse de un problema de sábanas es cruzar una línea sagrada. Destruiste cualquier posibilidad de reconciliación exponiendo a tu esposo con sus propios padres. Te pasaste de la raya. Respuesta de la OP. Ellos fueron los encargados de criar a un hombre censor y controlador, por lo tanto, tenían la responsabilidad directa de intervenir y corregirlo. No me digas que crucé líneas cuando lo único que hice fue buscar una mediación familiar ante el maltrato psicológico que recibía. Su falta de educación para responder es el verdadero problema aquí. Actualización 2. Un mes completo ha transcurrido desde que mi familia política demostró su absoluta falta de educación y empatía ante mis reclamos legítimos. Durante todo este tiempo, la convivencia con Simón se degradó hasta alcanzar niveles verdaderamente ridículos e insostenibles para cualquier ser humano.
Mi esposo, haciendo gala de una madurez emocional completamente inexistente, tomó una decisión sumamente drástica y hostil. Sin previo aviso, empacó una maleta enorme con toda su ropa y abandonó de forma cobarde nuestra residencia matrimonial. Se mudó de inmediato a un hotel de la ciudad para ponerme una distancia física completamente injustificada. Yo interpreté esta acción de inmediato como una flagrante agresión económica y un intento descarado de abandono total del hogar. Él sabía perfectamente que nuestros ingresos estaban conectados y que su partida afectaría la estabilidad financiera de la casa. Su plan maestro consistía en dejarme sin el sustento diario para obligarme a ceder ante su estúpida censura de Internet. Pretendía darme una lección de control absoluto mediante el hambre y la desesperación financiera, actuando como un verdadero monstruo desalmado. Semejante bajeza moral solo logró encender una chispa de furia renovada dentro de mi mente indignada. No soy una mujer desvalida que se va a poner a llorar en los rincones porque un hombre le quita el dinero. Si Simón pensaba que me iba a arrodillar para rogarle que volviera, demostró no conocerme en lo absoluto después de 2 años. Si él quería utilizar la presión pública y el abandono como armas de destrucción, yo le respondería exactamente con la misma moneda. No iba a permitir que me asfixiara económicamente sin que el mundo se enterara de la clase de sabandija que era. Ideé una estrategia de contraataque sumamente brillante y devastadora para exponer su verdadera identidad. Aproveché la soledad de la casa vacía para organizar una nueva sesión de fotos todavía más explícita y profesional. Utilicé el mismo conjunto de lencería de encaje que inició toda esta absurda controversia familiar desde el primer día. En esta ocasión, las poses fueron mucho más desafiantes, directas y cargadas de una sensualidad completamente arrolladora. Quería que quedara claro que mi cuerpo sigue siendo mío y que ninguna maleta empacada iba a mermar mi autoestima. El resultado de las imágenes fue verdaderamente impactante, digno de una campaña publicitaria internacional de primer nivel. Una vez que tuve el material editado, procedí a publicarlo en mis redes sociales con un enfoque sumamente estratégico. Esta vez no me limité a compartirlo con mis seguidores habituales para recibir simples halagos estéticos cotidianos. Etiqueté de forma directa y explícita a su jefe inmediato, un hombre llamado Yago, en la publicación principal. Asimismo, incluí las etiquetas de todas las cuentas oficiales de la empresa donde Simón trabaja actualmente como empleado clave. Quería asegurarme de que mi mensaje llegara directamente al corazón de su entorno laboral. En el texto descriptivo de las fotos, redacté una declaración sumamente contundente donde explicaba mi precaria situación actual. Puse claramente que mi esposo me había dejado en la calle, desamparada y sin dinero en nuestra propia casa compartida. Debido a ese acto de crueldad extrema, anuncié que estaba buscando activamente patrocinadores corporativos que quisieran financiar mi contenido. Mi objetivo implícito era que todos sus compañeros de trabajo se enteraran de la clase de hombre desalmado que tenían en su nómina. Nadie debería respetar a un ejecutivo que hambrea a su esposa por una foto de Instagram. Consideré que era un acto de supervivencia legítimo ante el bloqueo económico ilegal que Simón me estaba imponiendo de forma unilateral. Las redes sociales son una herramienta de denuncia pública excelente cuando las instituciones tradicionales fallan en proteger a las mujeres. Estaba convencida de que la empresa debía conocer la catadura moral y la bajeza de uno de sus miembros más visibles. El post comenzó a recibir interacciones a una velocidad verdaderamente alarmante a los pocos minutos de haber sido publicado. Los compartidos se multiplicaron de forma masiva, generando un revuelo enorme en los círculos locales. Me sentía sumamente satisfecha al ver cómo mi voz rompía el cerco de silencio que Simón pretendía construir a mi alrededor. Varias cuentas vinculadas a la empresa comenzaron a dejar comentarios de incredulidad y asombro ante la gravedad de mi denuncia pública. Me parecía de lo más justo que su jefe, Yago, viera la clase de empleado conflictivo y maltratador que lideraba sus proyectos corporativos. Si Simón tenía el dinero para pagarse un hotel de lujo, bien podía enfrentar las consecuencias del escrutinio en su oficina. Yo no iba a ser la única en sufrir las consecuencias de sus decisiones inmaduras. Mucha gente en Internet comenzó a debatir intensamente sobre el derecho de las mujeres a buscar alternativas económicas frente al abandono conyugal. Me convertí en el centro de una conversación sumamente necesaria sobre la autonomía financiera y el ciberacoso de los esposos inseguros. Por supuesto, no faltaron los críticos moralistas de siempre que me acusaron de querer destruir la carrera profesional de mi propia pareja. Me ofendí muchísimo con esos comentarios retrógrados que siempre prefieren culpar a la víctima antes que al agresor original. Yo solo estaba defendiendo mi derecho a la subsistencia en un entorno hostil. La cobardía de Simón al esconderse en un hotel merecía una respuesta pública de proporciones equivalentes en su propio terreno. No se puede ir por la vida abandonando responsabilidades matrimoniales sin que existan repercusiones serias en tu estatus social y laboral. Yo estaba ejecutando un acto de justicia poética que cualquier mujer con un poco de amor propio aplaudiría de inmediato. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas perdidas de números desconocidos que decidí ignorar por completo. Sabía perfectamente que el pánico se había desatado en el círculo de mi esposo por mi valentía.
Pasé el resto de la semana monitoreando el impacto de mi publicación y disfrutando del apoyo de las mentes más progresistas. La lencería de encaje se había transformado en un símbolo de resistencia absoluta contra el patriarcado controlador de mi hogar. Me sentía más fuerte, más visible y mucho más influyente de lo que jamás había sido en toda mi vida matrimonial. Simón pensó que me dejaría en la miseria absoluta, pero yo demostré tener una capacidad de resiliencia verdaderamente superior. La verdad estaba de mi lado y no había fuerza capaz de hacerme retroceder. El mes cerró con una sensación de triunfo absoluto de mi parte, convencida de haberle dado una lección inolvidable a mi desertor. Esperaba que este escándalo en su oficina lo obligara a regresar arrastrándose para pedirme una disculpa de rodillas ante los medios. Su silencio prolongado solo demostraba que su orgullo herido era más grande que su sentido del deber como esposo legítimo. Yo continuaba firme, habitando la casa y modelando mi libertad ante miles de personas que validaban mi postura diariamente. Sin embargo, la aparente calma de mi victoria estaba a punto de transformarse en una tormenta judicial inesperada. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: acabas de destruir por completo la carrera profesional de tu esposo involucrando directamente a su jefe Yago en tus publicaciones. El Departamento de Recursos Humanos de esa empresa ya debe estar redactando su carta de despido fulminante por el escándalo masivo. ¡Qué irresponsable eres! Respuesta de la OPE. Las empresas serias e internacionales tienen la obligación moral de conocer la catadura de los empleados clave que tienen en su nómina. Si él es capaz de abandonar económicamente a su propia esposa, no es una persona confiable para liderar proyectos corporativos. Yo solo expuse la verdad y la verdad no debería ser motivo de despido en un mundo justo. Usuario anónimo 2 dice: buscar, patrocinio corporativo, tomándote fotos explícitas en ropa interior y etiquetando a la empresa de tu marido es un berrinche digno de un programa de televisión barata. Actúas de una forma sumamente inmadura y vulgar para llamar la atención del mundo. Respuesta de la OPE. Me parece increíble que me juzgues a mí por intentar sobrevivir y buscar alternativas económicas en lugar de juzgar al hombre que empacó sus maletas. Él me dejó sola sin sustento económico en nuestra casa compartida para intentar doblegar mi espíritu libre. Esto no es un programa de televisión, es la vida real de una mujer que se niega a ser asfixiada económicamente. Actualización 3. Un par de semanas han pasado desde que decidí lanzar mi campaña de patrocinio corporativo en redes sociales, y todavía me encuentro temblando de pura rabia. He sido testigo de la injusticia más grande, corrupta y descarada de toda mi existencia en este planeta. Simón tuvo la tremenda audacia de responder a mi publicación legítima mediante el uso de la fuerza legal más sucia posible. Fui notificada de emergencia sobre una demanda de divorcio express interpuesta por su abogado de cabecera. Además, el documento venía acompañado por una orden de restricción totalmente insultante que me impedía acercarme a su persona. Hoy por la mañana se llevó a cabo la audiencia de conciliación obligatoria en el juzgado de familia de la ciudad. Asistí al tribunal completamente decidida a desenmascarar su hipocresía barata frente a las autoridades correspondientes de una vez por todas. Preparé una estrategia sumamente directa para demostrar el origen real de todo este conflicto absurdo que destruyó mi tranquilidad. Guardé el conjunto de lencería de encaje dentro de mi bolso de mano como una prueba física irrefutable del caso. Quería que el magistrado viera el objeto de la discordia con sus propios ojos. Cuando ingresamos a la sala, Simón tomó la palabra con un tono de voz sumamente compungido y ensayado de antemano. Comenzó a hablar ante el magistrado con una actitud de víctima indefensa, fingiendo que yo había destruido su honor públicamente. Sostuvo de forma mentirosa que mi comportamiento en redes sociales constituía un acoso sistemático contra su dignidad y su empleo. Verlo llorar de esa forma tan patética en un entorno legal me provocó una profunda náusea e indignación. No podía tolerar que siguiera manipulando la realidad para hacerme quedar mal ante la ley. Incapaz de soportar sus falsedades por un segundo más, me puse de pie impulsivamente en medio de la audiencia judicial. Abrí mi bolso con violencia, saqué la lencería de encaje y se la arrojé directamente a la cara con todas mis fuerzas. Le grité al magistrado que mirara la hipocresía de ese hombre que compra regalos íntimos para luego censurar a su esposa. Esperaba que mi acción teatral fuera vista como un acto de valentía y honestidad absoluta frente a la opresión. Sin embargo, la reacción de las autoridades judiciales fue completamente opuesta a mis expectativas lógicas. El juez, mostrando una total falta de criterio y una alarmante parcialidad masculina, golpeó su mazo con furia desmedida en el estrado. En lugar de reprender a Simón por sus mentiras, dictó una sanción inmediata en mi contra por desacato a la autoridad. Fui reprendida severamente por los guardias de seguridad del tribunal mientras intentaba defender mi postura legítima de protesta visual. Simón recogió la prenda del suelo con una sonrisa cínica que me confirmó el nivel de complicidad del sistema. Aquella humillación en la sala fue solo el preludio de la verdadera catástrofe que se avecinaba. La verdadera bofetada de realidad llegó apenas unos minutos después, cuando los abogados comenzaron a intercambiar los expedientes oficiales del caso.
En ese preciso instante se reveló un dato completamente impactante que me dejó sin respiración en medio del pasillo judicial. Resulta que su jefe, Yago, había despedido a Simón de la empresa hacía ya varias semanas atrás de forma definitiva. El despido se ejecutó inmediatamente después de mi publicación inicial donde etiqueté masivamente a las cuentas corporativas oficiales. Toda su carrera profesional se había derrumbado por completo debido al enorme escándalo digital que yo misma provoqué. Yo me quedé completamente estupefacta al enterarme de que él ya no tenía empleo mientras se escondía en aquel lujoso hotel. Mi intento de presionar a su empresa solo había servido para acelerar su salida fulminante del entorno corporativo local. Lo peor de todo vino cuando su abogado se acercó a mi defensor con una sonrisa sumamente maliciosa en los labios. Me notificaron formalmente una segunda demanda de carácter civil multimillonaria interpuesta directamente por Simón en mi contra. El motivo de la acción legal era por difamación agravada y daños económicos directos al destruir su sustento. Me exigen una suma de dinero verdaderamente astronómica que jamás podré reunir ni trabajando 100 años seguidos en mi vida. Pretenden hacerme responsable absoluta de su desempleo, ignorando que todo comenzó por sus celos retrógrados hacia mis fotos artísticas. Es una injusticia flagrante que la ley me castigue a mí por las consecuencias indirectas de una denuncia legítima en Internet. Su abogado afirmó que tienen todas las capturas de pantalla de mis publicaciones etiquetando a Yago como evidencia principal. Me sentí atrapada en una telaraña legal sumamente perversa diseñada exclusivamente para destruirme. Por si fuera poco, la pesadilla se extendió de forma inmediata fuera de las paredes del juzgado de familia. Al salir al pasillo principal del edificio, me encontré con la presencia de un reportero de la prensa local. El periodista se encontraba en el pasillo del juzgado y presenció el momento exacto en que los guardias de seguridad me expulsaron de la sala tras el altercado con la lencería. No perdió el tiempo, recabó información con los presentes y redactó una nota sensacionalista de forma casi instantánea para su portal informativo digital. La noticia se esparció por las redes sociales locales como la pólvora en cuestión de minutos. El titular del artículo describía la escena de la audiencia con un tono sumamente burlón, denigrando por completo mi integridad personal. En este momento, media ciudad se está burlando abiertamente de mí en las secciones de comentarios de todas las plataformas. Me llaman loca, ridícula, tóxica y toda clase de epítetos ofensivos que lastiman profundamente mi sensibilidad de mujer libre. Nadie parece comprender que mi acción en el tribunal fue un grito desesperado de protesta contra la opresión conyugal. La masa digital me ha convertido en el hazmerreír de la comunidad por culpa de la prensa. Me encuentro encerrada en mi habitación, leyendo las crueles burlas de desconocidos que no conocen ni un ápice de mi sufrimiento real. Es indignante cómo la sociedad se vuelca a destruir a una mujer segura de sí misma en lugar de cuestionar al hombre desempleado. Simón logró voltear toda la situación a su favor, quedando ante el público como el mártir humillado de esta trágica historia. Incluso Yago ha testificado a su favor en los documentos del despido, asegurando que mi intervención dañó la imagen corporativa. Estoy completamente aislada, viendo cómo el mundo legal y social se confabula para pisotearme. Termino este día sumamente agotada, con el alma rota ante tanta hostilidad desmedida por parte de un sistema judicial corrupto. Las demandas se acumulan sobre mi mesa y el desprecio colectivo se siente en cada notificación que llega a mi teléfono celular. Yo sigo convencida de que actué bajo principios de dignidad, pero la reacción de los demás ha sido desproporcionadamente cruel. No hay disculpas de su parte, solo un ataque legal masivo que pretende borrarme del mapa por completo. El panorama es sumamente oscuro y no sé cómo voy a enfrentar el día de mañana con tantas amenazas. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: lanzarle la ropa interior a tu exesposo en la cara frente a un juez en plena audiencia legal es el método definitivo para arruinar tu propio caso en 3 segundos. Pasaste de ser la demandante indignada a una sancionada por desacato absoluto. Felicidades por tu brillante estrategia jurídica. Respuesta de la OP. El sistema judicial está completamente coludido con Simón para proteger el orgullo herido de los hombres censuradores de esta sociedad. Mi acción no fue un acto criminal, fue una manifestación honesta frente a la sarta de mentiras que él estaba declarando bajo juramento. Es lamentable que prefieran juzgar mis formas antes que la hipocresía de su comportamiento. Usuario anónimo 2 dice: de verdad cuesta creer que alguien sea tan ciego como para armar un escándalo etiquetando a la empresa del esposo y luego sorprenderse de que lo despidan. Destruiste su carrera por completo y ahora lloras porque te cae una demanda civil multimillonaria por difamación. Esto tiene que ser mentira. Respuesta de la OP. Ustedes demuestran una alarmante falta de empatía con las mujeres que sufrimos violencia institucional y bloqueos económicos unilaterales. Yo no destruí su carrera profesional, fueron sus propios celos enfermizos y su decisión de abandonarme lo que desencadenó esta cadena de eventos. No me juzgues por defenderme públicamente de un hombre que pretendía dejarme desamparada en la calle. Actualización 4. 6 largos y agonizantes meses han transcurrido desde aquel catastrófico día en el tribunal de familia que destruyó mi vida por completo.
Mi realidad actual se ha transformado en una pesadilla diaria de la cual es completamente imposible despertar por más que lo intente. El proceso de divorcio avanzó con una velocidad aterradora, siendo dictaminado enteramente en mi contra por las autoridades correspondientes. Fui despojada de forma legal de nuestro hermoso hogar matrimonial, obligándome a empacar mis pocas pertenencias en bolsas de basura. Hoy me encuentro viviendo en un departamento alquilado que es diminuto, horrible y carente de cualquier comodidad básica. El lugar se encuentra ubicado en la zona más periférica y descuidada de la ciudad, un entorno sumamente deprimente para mí. Las paredes tienen humedad, los servicios fallan constantemente y la soledad que se respira aquí dentro es verdaderamente sofocante. Me encuentro sumida en la quiebra financiera más absoluta y destructiva que alguien se pueda llegar a imaginar en su existencia. La demanda civil por difamación que interpuso Simón se resolvió a su favor, imponiéndome una deuda multimillonaria totalmente impagable. Cada centavo que ingresa a mis cuentas está congelado de inmediato por orden judicial para cubrir los daños económicos de su despido. Lo peor de toda esta trágica situación es que perdí cualquier posibilidad de conseguir un empleo. Mi reputación digital quedó tan profundamente manchada por la noticia del tribunal que me transformé en una persona completamente radioactiva. Nadie en el ámbito profesional quiere contratar ni asociarse con una mujer cuyo escándalo de lencería y desacato judicial es público en Internet. Ya ni siquiera logro superar los filtros de seguridad más básicos de los departamentos de recursos humanos a los que postulo. Mi carrera profesional, construida con tanto esfuerzo durante años, fue borrada del mapa debido a mi exposición digital. Me encuentro sumida en una profunda y dolorosa soledad que me devora el espíritu a cada hora que pasa. Los miles de seguidores que antes aplaudían mis fotos artísticas en Instagram desaparecieron por completo al ver el escándalo legal. Mis supuestos amigos de las redes sociales me bloquearon o simplemente me ignoran para no ver afectada su propia imagen pública. Ya no hay comentarios de apoyo, ni me gusta, ni mensajes de admiración que alimenten mi autoestima herida en las noches. El teléfono celular permanece en un silencio sepulcral que solo es interrumpido por las notificaciones de cobro de los abogados. Un arrepentimiento sumamente amargo, pesado y cobarde me carcome las entrañas todas las noches mientras permanezco desvelada en mi cama. No puedo evitar llorar en la oscuridad al repasar minuciosamente cada una de las decisiones que tomé en este proceso. Siento un pánico terrible al darme cuenta del nivel de destrucción que provoqué con mis propias manos y publicaciones. Me tiemblan las piernas de solo pensar en las consecuencias legales que deberé arrastrar por el resto de mis días terrenales. La culpa me asfixia, despojándome de la paz mental que solía tener antes de que todo esto comenzara. Ahora comprendo, con el corazón destrozado, que mi insistencia obsesiva en castigar públicamente a Simón fue mi completo y absoluto error. Yo solo intentaba hacerme respetar ante lo que consideré una actitud controladora y retrógrada hacia mi libertad de expresión personal. Pensaba de buena fe que estaba defendiendo mi dignidad como mujer moderna al negarme a borrar aquellas benditas fotografías. Sin embargo, mi soberbia y mi necesidad de exhibir el conflicto ante el mundo terminaron despojándome de absolutamente todo lo que poseía. Intercambié mi estabilidad económica, mi hermoso hogar y mi prometedor futuro por unos momentos de orgullo digital. El colapso de mi fachada de mujer exitosa e independiente es total y completamente visible ante toda la comunidad local. Simón rehizo su vida lejos de este escándalo, logrando limpiar su nombre ante las autoridades mientras yo quedé en la miseria. Cada rincón de este horrible departamento me recuerda constantemente la magnitud del vacío que yo misma sembré a mi alrededor. No tengo a quien recurrir para pedir ayuda financiera ni consuelo emocional en medio de esta terrible crisis de subsistencia. Mi arrogancia pasada se ha transformado en un miedo paralizante que no me deja respirar de forma tranquila. Recuerdo con nostalgia la comodidad de mi vida anterior, cuando el dinero y el respeto social eran cosas cotidianas en mi rutina. Nunca valoré la paz de un matrimonio estable hasta que me vi obligada a perderlo por un berrinche en redes sociales. Me da una vergüenza tremenda salir a la calle y cruzarme con conocidos que leyeron la nota del periodista local. Siento las miradas de burla y los murmullos de la gente de la ciudad cada vez que voy al supermercado. Mi nombre quedó inmortalizado en los buscadores de Internet como sinónimo de locura judicial y destrucción conyugal. Paso los días enteros revisando ofertas de empleo informales que apenas me permiten juntar el dinero necesario para pagar la renta mensual. He tenido que vender mis pertenencias de valor, incluyendo mi ropa de marca y mis joyas, para poder comprar alimentos básicos. La lencería de encaje que originó toda esta tragedia se quedó en manos de la justicia como parte de las evidencias materiales. Me parece una ironía sumamente cruel que una prenda tan costosa fuera el detonante de mi completa y absoluta ruina económica. Estoy atrapada en un ciclo de pobreza del que no veo ninguna salida lógica en el corto plazo. Mis noches son un tormento constante donde revivo la audiencia de conciliación y el momento exacto en que arrojé la prenda. Ojalá hubiera tenido la cobardía de callarme, de borrar la publicación o de pedir una disculpa a tiempo para salvar mi hogar. El orgullo me cegó por completo, impidiéndome ver que estaba caminando directo hacia un precipicio legal sin ningún tipo de retorno.
Ahora que la venda de la indignación se ha caído, solo queda la cruda y dolorosa realidad de mi destrucción personal. Mi libertad de expresión me costó la vida entera y me dejó completamente desamparada ante la sociedad. Nadie me llama para saber cómo me encuentro o si he podido comer algo decente en esta miserable semana que termina. La desconexión con el mundo exterior es total, dejándome como un fantasma que deambula por un departamento que odio con el alma. Simón y su abogado lograron ejecutar un castigo ejemplar que sirve de advertencia para cualquiera que intente usar las redes como armas. Fui completamente aplastada por el peso de un sistema civil que no perdona los daños económicos causados por el orgullo. No me queda ni una sola gota de la energía combativa que solía presumir ante mis antiguos seguidores digitales. Siento un pánico profundo y paralizante al intentar levantar la mirada y otear lo que me depara el futuro en los próximos años. No tengo un plan de contingencia, ni ahorros de emergencia, ni una red de apoyo que me sostenga en esta caída libre. El arrepentimiento cobarde me acompañará hasta el último de mis días, recordándome el precio tan alto que pagué por mi soberbia. Estoy completamente destruida en la quiebra absoluta, confinada a la soledad de este cuarto horrible y oscuro de la periferia. Mi historia terminó de la peor manera posible, sepultada bajo los escombros de mi propia e implacable campaña de destrucción.